a poner el tema sobre la mesa. A lo largo de esta barra de análisis hemos estado comentando sobre el seguro de gastos médicos mayores, un tema totalmente ligado a la prevención de la salud y que honestamente un mínimo porcentaje de los mexicanos les da importancia. La pregunta aquí es, ¿nos preocupa poco la salud o no nos alcanza el dinero? Saludo con gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y al analista de Mega Noticias Víctor Hugo Hernández. Un abrazo a los dos, excelente tarde, el tema está sobre la mesa. Gracias, Lidia. A ver, yo creo que a todos nos preocupa la salud. El tema es que muy poca gente en México tiene capacidad económica para pagar los gastos, los seguros de gastos médicos, Víctor. O sea, el problema no es la salud, el problema es la economía. Y eso, lamentablemente, bueno, pues se ha convertido en una verdadera pesadilla para muchísimas personas. A ver, es indudable, y lo hemos abordado a lo largo del día, si el esquema de salud en México, el sistema de salud ha sido desmantelado, es insuficiente, no tenemos médicos suficientes, no hay instrumental suficiente, no hay medicamentos suficientes, hemos migrado, hemos dado bandazos, veníamos del Seguro Popular con muchas irregularidades, Víctor, te acordarás que fueron señaladas en su momento, sí, pero no se corrigieron, se decidió mejor eliminar el Seguro Popular y migrar a lo que ahora se llamaba el INSABI. El INSABI tiene 3 años que se implementó por parte del actual gobierno del gobierno federal y lamentablemente ha fracasado y ahora se migra al IMSS Bienestar. Y eso que de alguna forma estamos hablando que la mayoría de las personas, más del 77.3% de la gente, tiene algún tipo de cobertura, ya sea del Seguro Social, del ISSSTE, del IMSS Bienestar, de Petróleos Mexicanos o de cualquiera de las instituciones, pero tenemos un 23% de la gente que no tiene nada. Sí, claro. Y los poquitos solamente, fíjate, yo encuentro 2 cifras diferentes, no sé tú qué has encontrado, pero solamente entre el 2 y el 7% de las familias en México tienen un seguro de gastos médicos. Es pequeño y aún así se convierte en una pesadilla que ahorita vamos a ver. Totalmente de acuerdo, Raúl, solo un 2% en un país, pues bueno, que tiene muchos problemas y carencias. Hablar de seguros médicos, hablar de seguros de vida o de seguros de salud, como tú lo quieras ver, va muy relacionado a una serie de problemáticas estructurales que tienen que ver con, bueno, hay que ver las pensiones, hay que ver las coberturas, las prestaciones, los seguros médicos y que indudablemente atraviesan por 2 factores, la economía de los mexicanos, nuestra infraestructura de salud pública y los sistemas privados de salud que se dan en este país, que en muchos sentidos son muy onerosos si los comparas con otros países. También sin contar con la famosa letra chiquita que siempre te deja desnudo a la hora del día y que hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, hay que reconocer, Raúl, que dentro de todo, a lo largo de todos estos años, con todas sus deficiencias, una de las columnas vertebrales más importantes de este país en cuanto a estabilidad fue el Seguro Social, fundado allá en 1943. Durante muchos años sirvió como un verdadero baluarte en materia de salud para los mexicanos. Comenzó a tener una serie de deterioros por malas políticas públicas, por malos directores, por malas estrategias de gobierno, que se ha ido cayendo gradualmente. Y si a eso le agregas que cada vez le echan más cargas, porque ahora resulta que no solo son los trabajadores formales los que están adscritos al Seguro Social, sino una serie de jóvenes, profesores, ancianos, en fin, que no necesariamente generan o producen, bueno, pues te encuentras con una institución muy castigada, más lo que tú señalas, los cambios que se están haciendo de tratar de homologar los servicios y de incorporarlos en un solo servicio. Bueno, pues estamos ante una situación delicada. Pero sí, desafortunadamente, México no es un país que se caracterice por tener un alto nivel en cuanto a seguros privados, privados sobre todo. Sí, déjame dar algunos datos que me parece que pueden ilustrar, de acuerdo con datos del INEGI, ¿sí? Actualmente 51 millones de mexicanos, de los 128 que somos, ¿sí?, tienen seguro social, de algún tipo como lo que estás mencionando, ¿sí? El INSABI tiene 35 millones de personas que, como ya lo hemos reportado, está migrando al IMSS Bienestar porque no funcionó, no supieron cómo hacerlo. El ISSSTE tiene 8.800.000 derechohabientes. Pemex tiene 1.300.000
beneficiarios. Y lo que es seguro de gastos médicos o quien utiliza el servicio privado solamente es el 2.8. Pero déjame concentrar en esto precisamente que estamos comentando, que es lo de gasto de seguros médicos. Muchos, y tú los conoces, y yo conozco a mucha gente, que a lo largo de su vida, con sacrificios económicos, ha mantenido una póliza de seguro de gastos médicos a lo largo de su vida. Cuando eres joven, cuando tienes 30 años, el seguro de gastos médicos al año te está costando 10, 12 mil, 13 mil pesos. Pero conforme la vida va pasando, y qué incongruencia, esto me refiero, cuando más empiezas a necesitar el seguro de gastos médicos, tú que has pagado todos los años o durante muchos años tu póliza sin faltar un solo año, cuando llegan ya de los 50 en adelante, las pólizas empiezan a tener fuertes incrementos. Hoy hay personas que tienen más de 60 años, 70 años y su póliza anual está costando más de 100 mil pesos. ¿Quién puede pagar una póliza de 100 mil pesos? Sí, y además ya con un límite en su gasto y con un deducible altísimo. Es decir, hay una incongruencia, y este es parte de un esquema que no es correcto, que cuando tienes tu mayor capacidad productiva, sí, puedes pagar un seguro de gastos médicos, pero por tu juventud no necesitas, excepto casos excepcionales. Pero cuando viene el deterioro, digamos, de la vida normal, la vida física, natural, exactamente, claro. Sí, cuando empiezas a necesitar gastar en medicinas, en cuidar tu salud, sí, es cuando se empieza a encarecer. Y entonces se convierte en una pesadilla para muchas familias que tienen su seguro de gastos médicos y que llega al grado en que simplemente, a pesar de que pagaron durante 20, 30 o 40 años su seguro anual, sin falta, cuando lo necesitas ya no te alcanza el dinero para seguir pagando una póliza. Un problema de estructura, como tú bien lo has señalado. Sí, Raúl, y además con una lógica impecable para las aseguradoras, porque esto que tú consideras como una aberración, que yo también comparto ese juicio tuyo, tiene que ver más que nada con el interés económico. Finalmente son negocios de las aseguradoras. Cuestas más caro a mayor edad, obviamente el riesgo es mayor, la aseguradora lo sabe, que cuando eres joven, desafortunadamente para uno. Ahora, en estas condiciones también hay que ver que muchas veces estos seguros, yo consultaba antes de entrar a este espacio contigo con unos buenos amigos médicos y me dicen, mira, la impresión que le queda a uno es que cada vez los seguros buscan la manera de tener más razones para no pagarte que para pagarte. O sea, es complicadísimo, tienes que estar muy listo, tienes que checar la letra chiquita, ver exactamente qué sí y qué no, porque se lleva uno desagradables sorpresas. Hemos tenido experiencias personales, amigos, conocidos que de repente llegan y dicen, bueno, tengo mi seguro, voy a enfrentar un problema de salud grave y resulta que, no, esa no, porque bajo estas condiciones no le podemos pagar. Eso es algo muy frecuente. No por ello, las quejas ante MetLife, que tengo entendido, MetLife y Citibanamex son de las más frecuentes, ¿no? De aseguradoras que no están cumpliendo a cabalidad con lo comprometido o con lo que el cliente cree que merece. A ver, yo creo que tocaste un punto importante, ¿sí? Sin duda, el tema se ha encarecido. Y se han crecido, yo diría que también los médicos, los hospitales particulares, y te puedo documentar personas que con COVID quedaron internadas ahora en la pandemia, sí, donde su cuenta de hospital ascendía a más de 1,5 millones de pesos, ¿sí? Esto, si no tienes seguro, pues ya está de por medio tu patrimonio, te deshiciste quizás de lo que tenías o te endrogaste para el resto de tu vida para poder sacar dinero. Muchos tienen afortunadamente un seguro que respondió ante esta circunstancia y tuvieron que pagar su deducible y algunas cosas de ese tipo, pero tienes razón. Cuando has hecho uso de un seguro de gastos médicos, resulta que por lo menos el 30% de los gastos que regularmente en un hospital se utilizan, no los cubre el seguro.
muchos de los gastos que son anexos, porque ellos dicen es que para la enfermedad o para la intervención o para lo que de alguna forma hicieron, simplemente no es necesario estos análisis que el médico te los mandó a hacer, no es necesaria tal resonancia que el médico te la mandó a hacer, y entonces hay una discrepancia que mete en conflicto desde luego a las familias de los pacientes. Y termino básicamente con un tema que me parece también delicado: los honorarios médicos. Hoy los seguros tasan la intervención de un anestesista, de un especialista, en tal cantidad de pesos, en 1,000 pesos por llamarlo de alguna forma, pero el médico en realidad cobra 2,000 porque es un especialista en tal cosa. Y entonces resulta que sí, te ayuda el seguro de gastos médicos, pero como tú bien dices, siempre quedan lo que no cubren, y esto de alguna forma se convierte en una queja que llega finalmente a la Conducef y que difícilmente de alguna forma va a poder caminar positivamente para el beneficiario o para la familia, por las letras chiquitas que tú bien señalas. Mira, Raúl, con todo y esos problemas que tú comentas y que coincido totalmente, desafortunadamente para nosotros los mexicanos y también para otras personas, porque ese no es un problema solo de México, con todos y esos asegúnes nos vemos obligados a tener que hacer un esfuerzo por tratar de contar con un seguro, porque para bien o mal al final del día razonas y dices tú, con todo y esas broncas, preferible tenerlo a no tenerlo. Hay que tomar en cuenta que los seguros, por ejemplo, en Estados Unidos son carísimos, sobre todo cuando se trata en materia de salud y de atención médica, porque los servicios médicos son también carísimos en los Estados Unidos. En México también ya comenzamos en esa espiral. Tú vas a un hospital y es impresionante cómo te cobran hasta la gasita, la inyección, la jeringa, el trapito con el que te quitaron la herida, te lo cobran pero a precio de lumbre, porque sobre todo si tienes un seguro, y ahí viene la escalada y los aumentos y los mismos seguros que también se protegen. Estamos en una situación complicada, digo en el sentido de que en una espiral, más que nada, en una espiral que para mi gusto cada vez va a ser peor en materia de seguridad. Y sí, y mira, y lamentablemente, ¿qué sería lo idóneo? A ver, en Canadá, en Noruega, en Dinamarca, ¿sí?, el servicio de salud público es de primera. Por eso cuando el presidente López Obrador propuso que íbamos a tener un sistema de salud como los nórdicos, ¿sí?, oye, no vas a necesitar un seguro de gastos médicos particular. Si el Seguro Social, el ISSSTE, Pemex, IMSS Bienestar te va a tener la capacidad para tener un servicio de calidad, un servicio cálido también en el trato a las personas, hombre, no vas a necesitar un seguro de gastos médicos privado. El problema que en pues falta de cumplimiento, de este desorden en este vaivén que tenemos con el sistema de salud, que se dice una cosa, pero se hace otra, donde se desmantela lo que hay, cuando se dice que hay medicamentos, pero sigue la escasez. O sea, cuando tenemos esto, de alguna forma dices, híjole, más vale tener, como tú bien dices, un seguro de gastos médicos, los que puedan pagarlo, ¿sí? Y los demás, pues esperanzados a que el sistema de salud que da el gobierno a través de los impuestos de los trabajadores, de las aportaciones de las empresas, ¿sí?, tengamos un sistema de salud de calidad y de calidez, que tengamos desde luego la necesidad de no contratar un seguro de gastos médicos. Pero bueno, a veces se dice tanto y se hace tan poco, Víctor. Lamentable, Raúl. Mira, el 46% de las personas que trabajan tienen acceso a un seguro, acceso al seguro social, ya en su versión IMSS, ISSSTE y demás. 26%, casi 28% de la población no tiene la menor posibilidad de acudir a un servicio médico. Pobre de esas personas, porque una enfermedad, como bien decías tú, acaba con tu economía, acaba con la estabilidad financiera, acaba con la estabilidad familiar, acaba con todo, y es muy lamentable. Ojalá la promesa del presidente se haga efectiva, porque pese a todo dijo que en los siguientes meses, espero yo que en lo que queda de su administración, iba a corregir el tema de la salud. Ver para creer. Bueno, se han prometido tantas cosas. Gracias, Víctor. Un saludo. Raúl, te mando un saludo afectuoso. Gracias, muy buenas tardes.